Romanos. Y la serie que estamos siguiendo le pusimos por título Justificados por la fe, que es algo que aparece ya en el capítulo 5, porque esa es la obra que hizo el Señor en nosotros, justificarnos ante el Padre en nuestra condición pecadora, para presentarnos ahora en Él, en Cristo, por la fe, limpios delante del Padre. Es algo imposible de hacer, solo Dios puede hacer eso. Pero nosotros seguimos siendo aún pecadores y va a hablar el texto allá en la carta a los Romanos en ese sentido. De hecho, lo que está haciendo Pablo es presentarnos delante del tribunal de Dios diciendo, mira, este hombre como es pecador, merece condenación. Y al mismo tiempo decir, y gracias Señor, porque mirando a este hombre que es pecador, tú le das salvación. Y estamos en la parte primera de la acusación. Y parte suave el texto diciendo, por lo cual eres inexcusable. ¿Y somos excusables delante de Dios? No, para nada. Por eso que es tan grande la obra que Cristo hizo en la cruz, porque somos inexcusables, no tenemos vuelta, no tenemos derecho a nada, pero Él, sufriendo lo indecible, nos quiso dar todo, cambiar absolutamente nuestra condición. ¿Y qué es lo triste? Y lo vimos en el pasaje anterior, que la mayor parte de los hombres desecha esto, no le da ningún valor y empieza a buscar respuestas a su vida en lo que no es Dios, en lo que Dios creó, no en el Dios creador, no en el Dios que da vida. E insistiendo en eso, Dios los suelta de su gracia. Y quizás es lo peor que puede pasarle a un ser humano. Es el peor castigo que Dios le puede dar a alguien. Y debería dárnoslo a todos. Sin embargo, Él quiere salvar. Y nos quiere decir por qué. Por eso está diciendo lo que está diciendo. Eres inexcusable. Y va a partir hablando en nuestro corazón diciendo, quien quiera que seas tú que juzgas. Y ahí estamos otra vez todos, ¿no? ¿Hay alguien que no juzgue a otro? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Difícil el texto. Hay palabras difíciles que nos cuesten decir a nosotros, ¿no? Hay muchas, hay muchas que están en el ambiente de medicina, ¿no? Y yo noté electroencefalograma, ¿sí? Uno se acostumbra al final con tantos exámenes que le hacen que ya se acostumbra a decirlo. Ahora, ¿quién es el que hace el electroencefalograma? El electroencefalografista. Allá se puso más difícil. Eh, lo ensayé como 10 veces. Y hay palabras que nos cuesta decir, ¿o no? Cada uno tiene las suyas ahí. Entonces usamos sinónimos. Pero la verdad que yo creo que lo que más nos cuesta decir es la culpa es mía. No, es fácil pronunciarlo, pero cuesta que salga del corazón. Puede salir de la boca, así como para sacarse un pillo, para quedar bien, por ahora, pero no en el corazón. Y lo vemos desde el principio, ¿no? ¿Se acuerda cuando Adán y Eva pecaron? Y va Dios y le dice, ¿dónde estabas tú? Y Dios sabía dónde estaba. ¿Qué estaba buscando Dios que Adán le dijera? La culpa es mía. ¿Y qué le dijo él? La mujer que me diste. Parte desde el principio. ¿Quién pecó? ¿Adán o Eva? Los dos, po. ¿Y quién era el culpable? Eva, po. Sí. Según el hombre pecador, a eso me refiero yo. No, no, matrimonios no vayan a tomar esto como una verdad divina, por favor. Pero eso es una verdad en nosotros que cada vez que cometemos una falta y somos confrontados, decimos, a ver, ¿a quién le he hecho la culpa? Llegué tarde, es que el tráfico era tremendo, ¿sí? Se me cortó la luz. Y entre paréntesis, cuando quería estudiar el texto, adivinen qué pasaba, se cortaba la luz. Pero no es excusa.
¿Y qué sabía Dios, volviendo al caso de Adán y Eva, de todo eso? Sabía todo, absolutamente todo, incluso con qué corazón pecaron, ¿no? ¿Qué es lo que estaban buscando cuando pecaron? El ser como Dios, sabiendo el bien y del mal, o sea, una soberbia espantosa. ¿Y por qué cayeron en pecado? Ah, es que vino, lo que dice ella después, no, es que la serpiente, ella fue. Y uno lee, sí, vino Satanás y los tentó. ¿Qué fue el malo? Y uno dice, Satanás, ah, y los otros no pecaron. También. Ahora, considere lo siguiente, Satanás no puede hacer nada si es que Dios no se lo permite, ¿o sí? Ah, o sea, Dios puso una prueba en el corazón del hombre usando a Satanás. Cosa que puede hacer con nosotros hoy día también, ¿o no? ¿Quién es el culpable? Satanás. Ahí está otra vez lo mismo, ¿no? El culpable es el que cae en el pecado. O sea, yo. La culpa es mía. Cuesta decirlo. Cuesta creerlo. Cuesta asumirlo. Si Dios quiere dar vida al pecador, eso es cierto, ¿no? Dios quiere dar vida al pecador. Él preparó la cruz, Él nos dio su palabra y Él está predicando por medio de su iglesia a todos aquellos que aún no creen para que tengan vida eterna. Dios quiere dar vida al pecador y, que vimos en el capítulo anterior, muchos siguen negándolo. Detienen con injusticia su verdad. ¿Y qué le queda entonces por hacer a Dios con esas personas? Y una palabra que uno tampoco le cuesta pronunciar, ¿no? Juicio. Juicio. Juicio, ¿sí o no? Tiene que aplicar su juicio porque Él es santo, porque Él lo determinó desde el principio. Ah, pero es que Dios es amor. Eso dice el mundo, ¿no? Y Dios no es santo. ¿O sí? Si Dios no es santo, ¿puede ser amor? No. Necesita ser santo. Gracias a Dios santo, que es santo. Pero resulta que como es santo, también tiene que ser justo y condenar el pecado. Entonces, no es lo que yo quiero, es lo que Dios es. Y eso es lo que el mundo no quiere entender. Y a veces nosotros, conociendo a Dios, tampoco queremos vivir esa verdad en nosotros, que Dios es Dios y Dios sigue siendo justo y que Dios va a castigar nuestro pecado, ¿o no? Pero no hoy día, pero no este pecado. Pero no fue tan grande y empezamos a determinar el grado de pecado y empezamos a achicarlo. En el caso nuestro no fue tan grave, pero para Dios cualquier pecado, es una afrenta a su santidad, a su justicia, y Él necesita hacer algo. ¿Y qué es ese algo? Aplicar la ira de Dios. Tendemos a cuestionar a Dios como diciendo, pero que Dios es malo. ¿Por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios tiene que castigar al hombre? O a veces decimos, bueno, Dios debería castigar a estos que son tan malos, ¿o no? Las guerras, las violaciones, los asesinatos, Dios debería castigar a esos. ¿Por qué Dios no lo hace? Cuando no cuestionamos que Dios también debería castigarme a mí por otros pecados, pero tampoco lo hace. Capítulo 1, versículo 23, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, de la justicia incorruptible de Dios, del amor incorruptible de Dios, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es algo de lo que hicieron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y esa es la parte que se olvida. O sea, dice que por causa del pecado del hombre y seguir en el pecado del hombre, insistir en el pecado del hombre y desechar siempre a Dios, Dios va a decir, ok, mi gracia que estaba sobre ti, aún tú yendo en contra mía, ahora la retiro de tu vida. Vas a vivir fuera de mi gracia. Eso es lo que está diciendo Dios. Y cuando el hombre vive fuera de la gracia de Dios, va a vivir solamente del pecado. Y a cualquier cosa que haga en pecado le va a agregar más pecado y va a ser cada vez más terrible. Y ahí están las guerras. Y ahí están los asesinatos. Y gente que no le importa hacerlo, matar a otro. Y además se autogloría en eso, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede haber gente así? Y la respuesta es, mira, hay gente que no está sujeta a la gracia de Dios porque Dios le retiró su gracia. Eso es tremendo. Bueno, la gracia de Dios está hoy sobre ti. Seas de Cristo o no, porque en su gracia te detiene de hacer tus propios deseos. O como dice el texto, no has sido entregado a tus propias concupiscencias, porque la gracia de Dios te sujeta para que no lo hagas. Gracias, Señor, por eso. Sin embargo, como dije, tendemos a cuestionar a Dios. Dios es malo. ¿Por qué? ¿Por qué tendemos a cuestionar a Dios? Porque comparamos su justicia, el hecho de que Dios castigue, con su misericordia. Pero Dios debería perdonar. ¿Sí? Oye, castiga, pero debería perdonar. ¿Por qué no perdona y castiga? Y cuestionamos a Dios porque no comparamos la justicia de Dios con su ley. ¿Qué le dijo a Adán? Si comes del fruto de ese árbol, ciertamente morirás. Ahí está su ley. Si tú pecas, mueres. Ahora, compara el hecho de que Dios sea misericordioso con su ley. ¿Debería ser Dios misericordioso? No. Sin embargo, lo es. ¿Vas a cuestionar a Dios? No, voy a querer misericordia. ¿Ves cómo cambia la cosa? Depende con qué comparamos la justicia de Dios. ¿Y qué dice la justicia de Dios? Que si tú pecas, mueres. Compáralo con la ley. Eso es. Es exactamente eso. Él dijo a Adán, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Toda ofensa al Señor va a causar muerte. Esa es la ley de Dios. Y leemos más adelante en Romanos, ¿no? En el capítulo 6, vamos a ver por qué la paga del pecado es muerte. Eso dijo el Señor, esa es su ley. Y aplica misericordia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay un regalo para que tú puedas, o Él cumpla en ti el precio de esa ley y no mueras eternamente. No olvides que en la cruz, en Cristo, Dios desplegó todo su amor. Y es impresionante la cantidad de amor que Dios desplegó en la cruz. ¿Qué cosa nosotros merecíamos? Estar nosotros crucificados ahí, sufriendo toda la ira de Dios eternamente, ¿sí o no? Y aún así no íbamos a poder pagar nuestros pecados. No. Sin embargo, Él, dado que nosotros no podemos, quiso Él venir, ponerse en nuestro lugar, ser crucificado para recibir toda la ira de Dios que merecías tú y yo, por amor a ti, para que tú no sufrieras eso. Pregunta, ¿estás desechando eso? Eso es lo que la pregunta que tienes que tener en tu corazón. No sea que Dios te deseche de su gracia. El llamado es fuerte, es urgente. En la cruz, en su amor, ejecutó lo que se llama la propiciación, que es propiciar en Jesús toda la ira de Dios que merecíamos nosotros, para que toda la ira de Dios sea aplacada y sea quitada. Esa es la propiciación.
Lo dice Juan en su primera carta, porque Él es la propiciación por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y usa la palabra propiciación. Él es Cristo, Él es el que quiere darte salvación, darte gracia para que vivas siempre en la gracia del Señor, para que toda la santa ira de un Dios justo no esté ya más sobre ti como está ahora. La ira de Dios no es que Dios sea ira, la ira de Dios es una consecuencia de que Dios es justicia. Y nosotros, con nuestros pecados, llevamos a que Dios vaya a esa consecuencia, desplegar su ira en nosotros, por amor a sí mismo, dice Dios. Por amor a mí diferiré mi ira. ¿Le suena eso, no? Isaías capítulo 48. Él, por amor a sí mismo, va a querer salvarnos, no por nosotros. ¡Wow! ¡Qué Dios como Dios! Por lo cual eres inexcusable. ¿Se entiende ahora el texto, no? Le hice un resumen del capítulo 1 en otras palabras, pero está diciendo exactamente eso para llegar a esta conclusión. Somos inexcusables y más encima nos damos el lujo de criticar a otro. Es que ese es pecador. Cuando yo soy peor, y también se lo he dicho varias veces, ¿no? A veces criticamos a un hermano por un pecado, ¿por qué? Porque el pecado que yo cometo no es el mismo, es otro. ¿Sí? Y como él comete un pecado distinto al mío, dice, mira cómo peca. Como diciendo, yo estoy libre de eso. No, ya lo estoy enjuiciando de forma pecaminosa, y ya eso es un pecado. Y lo dice Jesús, ¿o no? No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Por qué miras la paja en el ojo ajeno y no echas de mirar la viga en el tuyo? Exactamente lo mismo. Dios es un Dios de gracia y nos advierte estas cosas una y otra vez y quiere que aprendamos entonces a vivir de su gracia, como les decía ahí en los versículos 24 y 25 en el capítulo 1. No desechemos las cosas de Dios porque la gracia de Dios va a ser quitada de nosotros. Cuidado con jugar con eso, porque es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Dejar a un hombre sus propios deseos lejos de la gracia de Dios. Eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No puedes negar tu culpabilidad. Esto está diciendo el versículo 1 del capítulo 2, y para peor, como en el principio, Adán y Eva, recuerda, ¿no? Buscas a quién culpar entonces. ¿Cuántos de tus pecados dices tú, yo soy culpable, es mi culpa? Cuando alguien te confronta, ¿tienes excusas? Hermano, usted hizo esto. Sí, pero es que resulta que, ¿o no? ¿Dónde está el sí soy culpable? Ese no aparece nunca, ¿no? Nos cuesta pronunciar esa verdad y somos culpables, pero le echamos la culpa a otros. Nos sale natural porque viene en nuestra carne. Jesús lo enseñó, por ejemplo, en la parábola del fariseo y el publicano, ¿recuerda o no? Que viene el fariseo y le dice, gracias a Dios porque no soy como este otro. ¿Sí? Y tenemos entonces esa misma autoconfianza en la justicia. Nos creemos mejores que el resto. El mundo pecador, mira cómo está. Pero gracias, Señor, que nosotros somos hijos de Dios. ¿No estamos diciendo lo mismo? ¿O dejamos de ser pecadores de repente? Seguimos siendo pecadores, tenemos que humillarnos siempre delante del Señor hasta cuando Él nos levante, cuando Él diga que es el tiempo. ¿Sí? Tenemos que echar toda nuestra ansiedad delante de Él porque Él tiene cuidado de nosotros, porque somos pecadores todo el tiempo. Orad y velad. Sed sobrios. ¿Por qué? Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Podemos caer muy fácil y no nos damos cuenta.
El publicano, sin embargo, llegó humillado. ¿Y qué le dijo al Señor? Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada y dice, Señor, sé propicio, ahí está otra vez la palabra, propicio a mí, pecador. ¿Hay alguno aquí que no sea pecador? ¿No tenemos que orar así siempre? Antes de enjuiciar a otro, decir, Señor, yo no soy fariseo, yo soy publicano. Mira todo lo que he hecho, mira cómo te sirvo. No, sé propicio a mí porque aún soy pecador. Y puedo incluso hacer obras que se ven buenas con un corazón en pecado. Tengo que aprender a vivir en humildad, tengo que ser humillado y no pensar, mi hermano es pecador. ¿Sí? Mírense entre todos, ¿sí? ¿Cuál es el pecador aquí? No, ese es pecador, así que ya no lo quiero como antes, por lo que me hizo. Pasa eso, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, humíllalo. No es así el texto, ¿no? Deja de hablar con él. Sácalo de tus oraciones. Y es lo que hacemos, ¿no? Ya no me junto con él. Ya no le hablo más. Y la Biblia dice exactamente lo contrario. Lo que tienes que hacer es hablar con él lo antes posible para ganar a tu hermano. Y en el fondo uno no se da cuenta cómo está siendo ganado uno también. No, yo ya no lo quiero, porque yo no soy como él. ¿Qué dice el texto? Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Y uno piensa que lo hace con mayor santidad, mayor, comillas, espiritualidad. No, con la misma carnalidad. Ni más ni menos. ¿Juzgas a otro porque tú no has matado a alguien? Es que yo no he matado a nadie. ¿No? ¿Qué dijo el Señor? Que si tú hablas mal de tu hermano y le dices algo feo a tu hermano, ya lo has matado en tu corazón. Dice eso, ¿no? Es que yo no he adulterado con nadie. Que si miras a alguien con deseo en tu mente, ya adulteraste. Claro, eso nadie lo ve. Entonces dice, no, el pastor no ha adulterado nunca. Yo varias veces lo hemos enseñado a los varones, ¿no? La segunda mirada, vemos una mujer regia y uno queda así, a ver, adulteraste. ¿Cuánto cuesta? Nada. Pero es que es normal. Sí, es normal, estamos en la carne. Pero entonces humíllate porque sabes que eres pecador. La receta es, mira, trata de no pecar. No es esa la receta, porque vamos a pecar. Es en el conocimiento de que vamos a pecar, es que tenemos que ser humildes y decir, si ese hermano está en pecado, está como yo debería estar también, porque yo puedo caer en lo mismo. No es llegar y decir, mira, es que yo no he matado a nadie, no, yo no he adulterado, porque podemos caer en los mismos pecados, de otra forma, pero los mismos pecados declarados por el mismo Señor Jesucristo. Y dice, eso lo dice en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y justo antes de decir eso va a decir, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, que no eran creyentes, pero enseñaban esa justicia, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, si tu justicia no es mayor que esa, en el sentido de que si no solamente sabes la palabra de Dios, sino que no la vives, no entras en el reino de los cielos. Eres pecador, necesitas enfrentarte a la justicia de Dios y decir, Señor, yo soy culpable. Ayúdame a vivir de tu perdón. Ayúdame a entender que debo humillarme todos los días delante de ti, que el arrepentimiento debe formar parte de mi día a día. Especialmente cuando quiero juzgar a otro. Porque no me cuesta nada y a veces me gusta. Tú no eres el juez, cuidado con el yo. Se me olvidó darles el nombre del tema que se llama la batalla de los pronombres. Ahí está. ¿Por qué? Porque yo primero, ¿no? Pronombres, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Y ahí está la pelea entre ellos, ¿no?
Yo primero, tú después. Yo te juzgo a ti, porque no lo miro a él. Ahí tienen los pronombres. En constante batalla, en mi corazón. Cuidado con él, yo. Santiago, hermano de Jesús, en su carta va a decir, en el capítulo 4, hermanos, me cuesta esta parte, no murmuréis, por eso me cuesta, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Es que yo no murmuro de nadie. A ver, acá murmurar está hablando de difamar, de decir algo malo de uno a sus espaldas con otro. O a veces incluso pensarlo. Darle un menor valor, difamarlo. ¿Qué tengo que hacer yo con mi hermano? No me diga, no sé, porque sí sabemos. Edificarlo. ¿Sí o no? ¿Y qué hacemos? Difamarlo. Todo lo contrario. Por eso el llamado de Santiago, hermanos, no murmuréis, no los difamen, no se traten mal unos con otros, no se acusen. El que murmura, el que difama, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿Cómo es eso? Bueno, antes Santiago en el capítulo 2 va a hablar de la ley regia, la ley del rey, que dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó el Señor? ¿Cómo desplegó su amor en esa cruz? ¿Cuánto de eso merecíamos nosotros? Nada. Sin embargo, lo dio todo. ¿Y qué está diciendo? Que tú estás difamando eso cuando tú difamas a tu hermano. Y estás difamando la ley del amor de Dios. Qué terrible. Pero si tú juzgas, en el fondo, si tú te pones sobre la ley, o tú determinas qué es bueno y qué es malo en tu hermano, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Y cómo calificamos a alguien que no haga la ley? Pecador, ¿o no? O sea, yo peco contra la ley, acusando a otro de que peca contra la ley. ¿Qué estoy haciendo? No estoy haciendo, o sea, le estoy quitando todo el valor a la ley porque ahora la ley soy yo. ¡Wow! ¿Habrá un poquito de soberbia ahí o no? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Ese es el Señor, ¿no? Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y todo el capítulo 2 va a estar basado en este principio, en esta verdad. ¿Vives rectamente? ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? No. Yo soy el Señor. ¿Sí? Y con eso me saco los pillos. Mira tu corazón, porque el Señor lo conoce. No lo puedes engañar. Sigamos leyendo capítulo 2, versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Es porque la verdad es de Él, no es la mía. Si Él dice que yo soy pecador es porque soy pecador, no porque tú lo digas. Es porque Dios lo dice. Y si tú ves que yo soy pecador, ¿qué deberías hacer tú conmigo? Aparte de sacarme el pastorado. No. Gálatas 6. Si alguno fuera sorprendido en pecado, vosotros, que sois espirituales, restauradlo con sabia mansedumbre. ¿Sí? Pero miren lo que agrega. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuidado con juzgar al otro. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, esa del amor. Mi hermano está en problema, mi hermano está en pecado. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te restauro? Cambia, ¿no? Versículo 3. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. O dicho de otra manera, ¿puede Dios ser burlado? No, ¿cierto? ¿Y por qué piensas que sí?
o ni siquiera lo piensa, lo asume. Y vamos juzgando al otro. O, y esto es peor, Pablo en esta acusación va escalando para hacernos abrir los ojos y decir, Señor, sácame de esto. O menosprecias las riquezas de su benignidad. ¿Estás mirando en menos todo lo que Él te dio que es bueno para ti? Paciencia. O sea, el Señor no ha ejecutado en ti su castigo porque tiene paciencia. ¿Menosprecias la paciencia de Dios? ¿Quieres que el castigo te llegue al tiro? Eso está preguntando Pablo. Tú dices, no quiero eso. ¿Alguien quiere eso, no? No, ¿cierto? Entonces, ¿por qué juzgas? Y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Él está esperando que te des cuenta para que te arrepientas delante de Él, como citó recién Ítalo, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él está esperando eso en su benignidad, quiere perdonarte. ¿Y qué hacemos nosotros? Jugamos con eso. Esa es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Hasta cuándo juegas con eso? No le das ningún valor. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y ahí tenemos al mundo, ¿no? Que van a ser condenados por sus obras. ¿Y nosotros vamos a participar de las mismas obras? El cual, Dios, pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Lo va a hacer Dios o no? ¿Sabes eso? Y si lo sabes, ¿por qué insistes en hacer lo que tú quieres? Como que si Dios no te va a juzgar por tus obras. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cómo va a pagar? Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Ojo, pareciera que está diciendo que da vida eterna al que hace obras, ¿sí o no? No está diciendo eso. Está hablando de la vida eterna, no la vida eterna para salvación acá. Está hablando de la vida eterna como una vida abundante de todo aquel que cree en Cristo y vive en esa vida abundante que el Señor te da. Esa vida eterna, la vida eterna que tenemos acá, mientras vivimos en Cristo. ¿Por qué me pasan estas cosas? Porque estás echando a perder tu vida eterna. Eso es lo que está diciendo el texto. Él te quiere pagar con abundancia y tú rechazas la abundancia. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué ahora? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con mis pecados? Es tiempo de reflexionar de mis muchos pecados. ¿Cuántas veces he caído en, mira lo que me hizo mi hermano, estoy enojado con él? Y no solamente estoy enojado con él, si tengo oportunidad de hablar con otro hermano y me pregunta, pucha, ¿por qué estáis mal? No, lo que pasa es que el hermano me hizo tal y tal cosa. ¿No te has fijado? Mira cómo anda ese, mira cómo habla, mira dónde está. No hacemos eso. Son pecados míos. Murmurar contra otro y ponerme por sobre la ley de Dios. Y me juro, el juez, que he pecado. Y es tiempo de reflexionar en tantos pecados que ni siquiera hemos puesto delante de Dios para pedir perdón. Porque para nosotros es una vida normal. Y no lo es. Acuérdate, cada uno de nosotros va a ir al tribunal de Cristo, ¿sí o no? ¿Y no te da nada eso? Cada uno de nosotros sabemos que Cristo conoce todo, no solo de nuestros hechos, sino que también todo de nuestro corazón, incluyendo nuestras intenciones. Y lo dice, que la palabra de Dios es viva y eficaz y discierne todo pensamiento y toda intención del corazón. Él la sabe. Y tenemos que un día presentarnos a Él para rendir cuentas. ¿De qué? De todo, de cada minuto de nuestra vida, incluyendo todo eso donde hemos estado en pecado, juzgando al otro. Ese es el llamado que está haciendo Pablo en este texto. ¿Cómo debemos vivir entonces? La gracia.
tenemos que aferrarnos a la gracia del Señor, que lo que decía los versículos 4 y 5. Lo contrario es lo que dice ahí, porque dicen, no menospreciar las riquezas, sino que vivir de las riquezas de su benignidad. Señor, tú tienes eso, quiero vivir de eso. Ayúdame a entender cómo vivir de eso. De su paciencia. ¿Cuántas veces le has dado gracias a Dios por la paciencia que te tiene? ¿Alguna vez has orado así? De rodillas delante de Dios, gracias por tanta paciencia. ¿No lo has hecho? Es tiempo de hacerlo. Porque te tiene paciencia y a mí, mucho más. Ayúdame a no ignorar tu gracia. Es la forma en que tenemos que vivir, versículos 6 y 7. Él va a pagar. Y dice que si nosotros vivimos de su gracia, Él nos va a pagar con una vida abundante. A eso se refiere la vida eterna, una vida abundante en victoria. Eso quiero yo. Pero nadie, absolutamente nadie, ninguno de nosotros puede decir que es salvo sin reconocer primero que somos culpables de condenación. Es imposible ser salvo si no reconoces primero que eres culpable de condenación. Ahí parte todo. Que necesitamos la cruz del Señor. Y una vez que estamos en la cruz del Señor, tenemos que vivir de acuerdo con eso. Muertos al pecado, vivos en Cristo Jesús. Vida eterna. Eso es lo que está hablando en ese versículo 8. Nos paga a nosotros con vida abundante, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero somos como el mundo. Me pasó una desgracia. Me estaba acordando que de hecho me pasó una. Pero cada tanto nos van a pasar cosas malas, ¿no? Cosas que no nos gustan. O nos vamos a lograr cosas que anhelamos. ¿Será porque pasé 3 veces debajo de la escalera? Y uno se ría. Se me cruzó un gato negro. ¿Se te cruza un gato negro? ¿Lo piensas o no? Porque muchas veces nosotros decimos, ¿habré hecho algo malo para merecer esto? Señor, ¿por qué yo? Y empezamos a mirar a Dios como los paganos crean sus dioses. Ah, Dios se enojó conmigo. Dios no cambia. Dios ya ejecutó un juicio. Voy a condenar el pecado. El que peca muere. Entonces, ¿debería estar muerto? Sí. Pero estoy vivo. Bueno, agradece la benignidad y la paciencia de Dios. Y va a enviar pruebas para que te des cuenta de esto. Y ahí están tus pérdidas, que no te resulten las cosas. Es Dios obrando amorosamente en tu corazón para que no sigas un camino de pecado, para quitarte de este camino. Esa es la gracia de Dios. ¿Te acuerdas que te dije, te sostiene tu gracia? Bienvenidas las pruebas, ¿o no? Gracias, Señor, por las pruebas, porque son parte de tu gracia. Y empezamos a ver la vida entonces de otra manera. ¿Por qué? Porque ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó y murió por mí. Esa es mi vida ahora. ¿Cómo tenemos que vivir ahora? Crucificados al mundo, vivos para Cristo. Vivir en la gracia del Señor. ¿Cómo hago eso? Señor, ayúdame a hacer eso. Para tener esa abundancia que tú das, la victoria en esta vida difícil. No podemos vivir de la gracia si no reconocemos los pecadores que somos, que merecemos la condenación. Versículo 8 dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Hay juicio de Dios, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. ¿Cuál ser humano? Todo. Y va a ampliar al judío primeramente y también al griego. Todo. Pero, el 10, gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. ¿A quién? A todo el que vive de la gracia de Dios. ¿Qué cosa da?
¿Qué cosa dice que da? Gloria, honra y paz. Y yo no merezco nada de eso, pero Él lo da. ¿Cómo puede ser Dios así? Y lo cuestiono. ¿Te das cuenta, no? Que cuando menosprecias las cosas de Dios, dejas de vivir en todo lo que Él te quiere dar, gloria, honra y paz. Que ni siquiera lo merezco, pero Él quiere darlo. Pablo está declarando en este juicio nuestra culpabilidad, pero también el favor del juez. Porque yo, Jehová, no cambio, dijo el profeta Malaquías. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Por eso estamos vivos. Porque Dios no cambia, porque su gracia no cambia, nunca. Versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Aquí no hay alguien que merezca más que otros. Porque para el Señor somos todos igualmente pecadores. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, haciendo paralelo entre los griegos y los judíos. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. No es porque yo escuche su palabra y diga, amén, Señor. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquellos que viven de la gracia, aquellos que están aprendiendo a vivir de la gracia. Está presentando estos elementos de juicio para la corte delante del rey. Y nosotros sabemos, aunque no perfectamente, discernir entre el bien y el mal. Mira el versículo 15. Mostrando la obra de la ley de Dios, escrita en sus corazones a los que no tienen la ley. Dando testimonio, ¿qué cosa? Su conciencia de la moral. Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, a la verdad de Dios. Quiere decir Pablo con mi evangelio, que es lo que él está predicando. ¿Sabemos discernir el bien y el mal? ¿Sabemos que matar es malo, no? No sabemos perfectamente, como Dios, discernir del bien y del mal, pero Dios quiere que aprendamos de su voluntad, de su palabra, cómo discernir perfectamente entre el bien y el mal, lo que es su voluntad y lo que no es su voluntad. Por tanto, nosotros somos los responsables, ¿o no? No es tu hermano el responsable por ti, no le eches la culpa a tu hermano. Puse en una balanza de justicia, donde se emite el juicio, y unas personas ahí, que todas tienen un corazón. ¿A quién voy a acusar? O considera la paciencia y la benignidad de Dios. ¿Reconoces tu culpa? ¿O vas a atenuar tu culpa echándole la culpa a otro? Ya no, ¿no? Considera la benignidad de Dios para aprender a vivir de su gracia por amor. Si el Dios de gloria paga con gloria, eso dice, ¿no? Piensa eso. Si el Dios de gloria paga con gloria, entonces yo me voy a esforzar por lo mejor para ti. Yo voy a buscar en el Señor lo mejor para mí, con tal de que yo pueda darte lo mejor de eso a ti. Ya no te voy a juzgar, sino que te voy a restaurar, porque eso me ayuda a mí. Así funciona el amor de Cristo. ¿Se entiende la idea, no? Mira ahora a tus hermanos y pregúntate, ¿quién necesita más de ti para que la gracia de Cristo obre en ti? ¿A quién le vas a dar más amor? ¿A quién quieres que Dios le dé más gloria? Eso es lo que Pablo está planteando acá. Cuidado con tu corazón. Mira la gracia del Señor. Vive la gracia del Señor para gloria más de ti que de mí. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Es dura en muchos sentidos, pero es
necesaria para abrir los ojos a las cosas que no queremos ver. Ayúdanos a reconocer nuestras culpas, ayúdanos a no ser tan fácilmente excusables, porque no somos excusables delante de ti. Ayúdanos a entender esa verdad, cuánta necesidad tenemos de ti, de tu benignidad, de tu paciencia, de tu amor, de tu restauración para poder a su tiempo obrar de esa manera unos con otros, con paciencia, con benignidad, con amor, con perdón. Porque todos necesitamos, porque todos somos igualmente pecadores, Señor. Y nos queremos humillar delante de ti para que tú obres con poder en tu gloria, en cada uno de nosotros, en toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.